que el fin de todo esto es básicamente a partir de un conjunto de datos. Podamos evaluar e interpretar lo que están mostrándonos los datos estadísticamente, tratar de reconocer modelos que estén detrás de esos datos para tratar de ajustarlo y llevarlo a lo que nos importa en este diploma, que es la ingeniería en mantenimiento, ¿ya? Las clases que vamos a desarrollar contemplan el uso de dos software, dos alternativas. Vamos nosotros a utilizar inicialmente el Excel, porque el Excel yo creo que es algo que todos tenemos disponible. Tiene, para lo que nosotros vamos a ver, herramientas más o menos necesarias, ya lo suficiente, ya, cosas más profundas, obviamente que requerimos herramientas mejores, y para eso vamos a incorporar este semestre, creo que también lo incorporamos el año pasado, el uso del software Minitab. No pido bajar el software Minitab antes porque ocurre que el periodo de gracia que tiene es por 30 días. O sea, lo suficiente como para que ustedes lo puedan ocupar en la parte de la entrega del trabajo. Entonces, al menos en el día de hoy y en el día de mañana nosotros nos vamos a hacer uso de Minitab, ¿ya? Pero sí para la próxima sesión, que creo que es como el 16 de julio, ahí ya vamos a incorporar algunos conceptos utilizando Minitab, y obviamente que nos va a alcanzar el tiempo para que después lo podamos trabajar en nuestro proyecto, ¿ya? En nuestro trabajo, que va a contemplar un importante valor en la nota de nuestro curso, ¿ya? Una alumna gringa creo que le quería hacer una consulta, cuéntenme. Sí, es que parece que el 16 de julio es feriado. ¿El 16 de julio? ¿Sí? Me parece que sí, me parece que es feriado. Ah, ¿ya? Y igual tenemos clase. Es que está programado, me parece así, el curso. Sí, está programado, parece que así. Entonces, a mí me llamó la atención y pensé que podía ser un error. No, también no me cambien la programación, yo no puedo cambiar las fechas. A lo mejor el programa se percata de eso y deciden hacer algo, lo cual lo veo súper difícil porque a esta altura... Sí, estamos como acotados. Claro, todos se han programado para una semana antes o una semana después, entonces es complicado cambiarlo, ¿ya? Ahora, feriado o no feriado, la verdad que en esta instancia yo creo que nos da un poco lo mismo. No nos va a cambiar mucho la vida, no podemos salir mucho, así que... Ya, con respecto a la evaluación del curso contempla dos notas, una que vamos a ir desarrollando nosotros durante todas estas clases, y que va a tener que ver con ese trabajo analítico computacional que tiene un peso del 30%. Ese trabajo analítico computacional puede ser en grupos, un grupo de no más de 3 alumnos, ustedes deciden cómo conformar los grupos, pueden trabajar en 3, pueden trabajar 2, ahí ustedes decidirán con quién les es más conveniente trabajar o les es más fácil trabajar, ¿ya? Y un test de carácter individual. Ese test de carácter individual es de preguntas alternativas, donde un alto porcentaje de esas preguntas son conceptuales. O sea, cuándo utilizar un indicador, qué indicador utilizar bajo ciertas consideraciones, identificar algunos tipos de muestreo. Son cosas que no hay que tener cálculo, no hay que tener calculadora, nada. Entender bien básicamente los conceptos que vamos a intentar entregar durante este periodo, ¿ya? Ese test es online. Usted se va a subir a la página el día 16, va a estar el 16 la página. La gracia que tiene esta metodología que se está utilizando es que la nota es inmediata, ¿ya? Ustedes hacen el test y durante el día siguiente o el subsiguiente, cuando yo pueda descargar los resultados, vamos a tener los resultados inmediatamente, ¿ya? Esto es por un tema del programa. El programa exige asistencia obligatoria, ¿ya? Entonces, que nos impulsa esto a que si algún alumno, por razones injustificadas, ¿ya? O sea, no aparece y no lo justifica, él individualmente va a tener un descuento de 10 puntos en la nota del trabajo analítico computacional, ¿ya? Pero va a ser individual. Son más complicados de evaluar hoy en día porque tengo, por lo que veo acá, 32 participantes que sacaron
cuáles son los 32 que vinieron y cuáles son los 32, los que faltaron, si alguien faltó, y es bastante más complejo. Así que yo mirando de 32 voy a asumir que son estos 32 y voy a trabajar con ellos, ¿ya? Aquí están los bloques en los cuales nos toca trabajar en función de lo que nos impone el programa, de las 3 a las 4:30, de las 4:50 a las 18:35, y voy a tratar en lo posible de regirnos bien esos bloques para que aprovechemos esa instancia de descanso que vamos a tener en algunos momentos, porque la vamos a necesitar, ¿ya? Son muchos conceptos que vamos a trabajar, algunos conceptos nuevos, otros conceptos probablemente conocidos por muchos de ustedes, pero con otra visión. Y nada, ya alguna bibliografía adicional que no creo que la vamos a necesitar. Yo creo que el apunte que les envié en parte es más que suficiente para lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Alguna consulta respecto al tema de la evaluación? Ya, al parecer no, ¿ya? Vamos a sacar esto y vamos a incorporar. Ha estado súper mal la señal, por cierto, se los comento con anticipación. Muy mala señal en el día de hoy. Las clases que tuve en la mañana se me cayó durante 2 veces, ¿ya? Esperemos tener suerte en el día de hoy, que la clase de caerse se va a caer siempre. Ya últimamente ha ocurrido, a diferencia del pasado. El tema es que no pierda la grabación, ¿ya? Porque vamos a grabar todas las sesiones de tal manera de que cualquier olvido, bueno, van a estar ahí las sesiones para que ustedes la puedan visualizar cuando estimen conveniente. Creo que Francisco tiene una duda. Dígamela nomás, Francisco, sin ningún problema. Profesor, buenas tardes. Tengo 2 dudas. La primera es, ¿el tema de los grupos ya están todos formados? No, ustedes forman los grupos. Ustedes forman los grupos, Francisco. Yo no formo grupos. Ustedes deciden con qué les es más conveniente trabajar. Los que venimos del módulo anterior, algunos tenemos grupos, Francisco, pero hay algunos que crearon como de 2, creo. Claro, sí, porque yo me estoy integrando ahora hace poco, entonces, bueno, si alguien viene de los módulos anteriores y no tiene grupo, sería súper bueno que se pudiera saber, porque no conozco a nadie, entonces. Ya, pero ese es un tema. Y lo otro, profesor, es que no está grabando la clase, ¿parece, o sí? No, porque todavía no partimos la clase. Ay. Okay. Francisco, tenemos un grupo de WhatsApp. Yo voy a dejar el link ahí en el chat para que te puedas unir. Y ahí es más fácil para encontrar grupo. Ya, muchas gracias. De nada. Ya. Entonces, creo que no había más preguntas. No. Listo. Entonces, ahora... Ya, el curso que buscamos trabajar al menos en el día de hoy, la primera parte, digamos, de un concepto que yo lo creo que es súper relevante, ¿ya? Que es básicamente por qué es necesario hoy en día el análisis de datos, ¿ya? El análisis de datos, que le están cambiando nombre, pero finalmente están haciendo lo mismo con otro nombre, ¿ya? El gran problema hoy en día es que tenemos gran cantidad de datos, cosa que no había hace 40, 50 años acá. Buenas tardes. Si bien es cierto, buenas tardes, donde si bien es cierto habían datos, no estaban codificados, no se encontraban en una parte, ¿ya? Ahora tenemos datos en muchas partes, y la pregunta es ¿qué hacer con los datos? ¿Ya? Los datos en general por sí solos no son información, y lo que nosotros necesitamos básicamente es tener de los datos información. Eso es el fin del análisis de datos, que yo pueda sacar información relevante, información significativa de lo que está entregándome los datos. Siempre y cuando estos datos sean buenos datos, que es otro tema que podría ser para largo rato, ¿ya? Determinar dentro de los datos si existe alguna estructura. Oh, perdón, esta cosa a veces pasa. Determinar de los datos si existe alguna estructura. Cuando hablamos de estructura, hablamos, por ejemplo, algo tan simple que en una gráfica me puede mostrar que la gran masa de los datos, por ejemplo, se encuentre en un comienzo y existan algunos pocos que se alejen. Ahí lo que estoy observando es una estructura
que nos está entregando indicios de algo. Y eso es lo importante. Cuando yo veo que tengo poquitos datos acá y tengo una gran masa acá, me está diciendo que estos poquitos datos me están afectando a algunos indicadores. ¿Qué indicadores? Bueno, un indicador muy popular, muy utilizado y tal vez sobreexplotado, es el promedio. El promedio, mucha gente, pareciera ser que el mundo vive de promedios nomás, que no existe otra cosa que no sea el promedio, y para todo se calcula el promedio, y después se discute si el promedio es bueno o malo. O sea, es una discusión tradicional, es el tema del ingreso promedio de los chilenos. Y ahí hablan del ingreso promedio de los chilenos, y después dicen, no, pero es que el ingreso promedio de los chilenos está de alguna manera sobreestimado, porque en realidad ocurre que tenemos mucha gente que gana poco y hay algunos que ganan mucho. Bueno, la pregunta es no va por ahí. La pregunta va es si debiésemos ocupar el promedio en una curva como la que nosotros tenemos acá. Una curva que presenta un sesgo positivo. Entonces, si yo estoy ocupando el promedio y después discuto por el promedio, no tiene mucho sentido. O sea, uno tiene que ver en este sentido, y es donde nosotros vamos a apuntar, es a tratar de buscar cuál puede ser el mejor estimador o el mejor indicador que busque representar esa estructura en lo que representan los indicadores. Y los indicadores básicamente hay tres grandes grupos. Localización, dentro de localización está la tendencia central, y dentro de la tendencia central uno de ellos es el promedio. Tan solo uno de ellos. Hay otros indicadores, pero en general pareciera ser que para el mundo son desconocidos. Hoy en día están incorporando la mediana cuando hablan del ingreso promedio, pero con poco éxito. Preguntarse si existe algún dato que sea extraño, algún dato que sea poco común. En el pasado, estos datos extraños, estos datos poco comunes se acostumbraban a eliminar. Dicen, mira, este dato es extraño, saquémoslo. Hoy en día, en realidad, los datos extraños no se sacan. Uno tiene que averiguar la causa de ese dato extraño para ver si existe un motivo por el cual eliminar esos datos. Yo les voy a dar un ejemplo muy práctico, particularmente en el sector eléctrico, cuando se miden los consumos de los clientes. Ocurre que cuando en una empresa en particular, que no voy a mencionar, cuando no logra tomar la medición del cliente por ese motivo, el medidor está muy lejos y hay que entrar el perro, entonces no logran, se codifica. Sin embargo, el código aparece como un número. Están los consumos de todas las personas y de repente aparecen unos números muy extraños por acá, 900. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El computador desconoce si el dato es un código o no es un código. Para él, si va a haber 23, para él va a ser un número. Si él ve 900, también va a ser un número. Si él ve 114, para él también es un número. El computador desconoce si el número es continuo o el número es discreto. Para él todos son continuos y todo lo trabaja en continuidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta de esos detalles. Entonces yo me doy cuenta que existían muchos datos que eran 900, un conjunto que me llevaban a que la curva se alargase mucho para acá. Averiguamos que ese dato no es dato, lo elimino. Porque en realidad no es una medición del consumo, era una codificación que no habían tomado la medida, ¿no? Sin embargo, si ocurre que tengo un consumo que fuese de 900, no lo puedo eliminar, porque ese consumo va a volver a aparecer. Entonces tengo que lograr encontrar las condiciones necesarias para poder predecir cuándo va a estar ocurriendo este consumo. Los datos inusuales, los datos anómalos, los datos aberrantes, que son nombres todos similares, no se eliminan. La idea de la estadística y la idea de nuestro análisis básicamente es tratar de resumir los datos de manera conveniente. Eso de manera conveniente no es de manera que podamos engañar y mostrar lo que no queramos mostrar, o hagamos ver lo que queremos que las personas piensen. No, siendo honestamente con los datos y tratar de que los datos se asocien al gráfico correcto, se asocien al indicador adecuado. Eso es lo importante, ¿ya? El computador me entrega todos los indicadores, pero el indicador no sabe cuál es lo mejor, ¿ya?
Y hoy en día están sacándose muchas estadísticas novedosas, incluso se ha hecho uno hoy en día los diplomas de Data Science, ¿verdad? Y dentro de las tantas cosas que se ven dentro de Data Science, lamentablemente todo es computacional. El computador desconoce, cuando yo le escribo un 1, si es un 1 es un número o no es un número, si significa una ciudad o significa una comuna. Él lo va a tomar como un número. ¿Y qué va a ocupar el computador? El promedio. Y miren lo interesante, porque estamos ocupando el promedio en un dato que no es un dato, que está refiriéndose a la comuna 1, a la comuna 2, a la comuna 4. ¿Ya? Sin embargo, eso el computador no lo sabe. Todos estos algoritmos, que hoy en día pareciera ser que son súper novedosos, en realidad tienen ese defecto. No hay ningún algoritmo que logre reconocer, cuando yo estoy escribiendo un 1, si ese es un número continuo o no es un número continuo, si es un dato cualitativo o no es un dato cualitativo. Y esa es la ventaja que aún tenemos nosotros como personas con respecto a los datos, que tenemos esa posibilidad de poder entender cuando un dato es cualitativo y cuando no lo es, aunque aparezca un número. ¿Ya? El 1 no necesariamente es un número, tienen que darse otras condiciones para que lo sea. Averiguar si dentro de los datos existen grupos, ya grupos distintos, grupos diferentes, los cuales nosotros tengamos que generar un tratamiento distinto. ¿Ya? Todos los modelos que nosotros vamos a trabajar son modelos que son unimodales, ¿ya? Que presentan una única cima. La normal es un caso particular, ¿verdad? La normal es una distribución unimodal que es perfecta, ¿ya? Pero si nosotros utilizamos la gama va a tener distribuciones que son asimétricas positivas, si utilizamos la wave va a tener todos los modelos, ¿ya? Pero siempre con una cima, salvo una consideración en particular. No existen modelos bimodales, ¿ya? Sin embargo, cuando yo tengo un conjunto de datos, podría ser que tome los datos, y cuando tomé los datos, la grafiquita me mostró algo como esto. ¿Y qué me está mostrando eso? Que tuve un problema con el muestreo. Yo supuse un cierto tipo de muestreo, y ocurrió que después, al tener los datos, me di cuenta que estamos ante la presencia de dos curvas. O sea, tenemos un grupo 1 y tenemos un grupo 2. Habían dos grupos detrás de los datos, dos grupos que no los identifiqué a priori. ¿Ya? Digo, ¿por qué a priori? Porque, como vamos a ver nosotros, el muestreo es una apuesta. Es una apuesta al comportamiento que va a tener la variable de interés en la población. Y cuando uno apuesta, también puede equivocarse. Bueno, este es el caso de que me equivoqué. Tomé la muestra como si fuesen todos iguales, y ¿qué me está mostrando? Que habían grupos. Y es complejo, porque este datito que está acá, yo no sé ahora si pertenece al grupo 1 o pertenece al grupo 2. Dada la estructura, pareciera ser que lo más probable es que pertenezca al grupo 1, pero también existe una probabilidad de que pertenezca al grupo 2. Entonces ahí entramos a un tema de estimación. Tenemos que de alguna manera discriminar qué dato va a pertenecer a qué grupo, ¿ya? Y eso obviamente que posterior al muestreo es complejo. Finalmente lo que buscamos es tratar de predecir. Y todo esto de la estadística lo que busca es pronosticar. Y dentro del pronóstico hay muchos tipos de modelos pronósticos. Modelos simples, que son los que vamos a trabajar nosotros. Nuestros modelos son los que vamos a ver en el curso, son muy simples, ¿no? Y hay modelos levemente más complejos. Y esos levemente más complejos nosotros no los vamos a tratar, pero sí vamos a entregar algunas luces, ¿no? Para allá apunta todo esto. Básicamente a que la necesidad de datos está básicamente orientada a información. Para esto proponemos un conjunto de métodos confiables, que nosotros le llamamos confiables porque estamos asumiendo cierta objetividad en esta transformación de los datos en organizaciones que nos permitan tomar decisiones más fiables. Uno de esos métodos es la estadística. Y la estadística, con un grupo de colegas, algunos ya no presentes en este mundo, la definimos para los no estadísticos como un conjunto de métodos y procedimientos que se preocupa de recoger,
Esto es lo primero. Y cuando digo recoger, el recoger tiene que ver con dos escenarios. Básicamente me está hablando de tomar una muestra, de tomar datos. Y cuando tomamos datos hay dos posibilidades. Una, que yo realizo un censo, ¿ya? Los censos no es algo que estén acostumbrados los estadísticos. Nosotros en realidad no trabajamos mucho con censos, a pesar de que muchos hablarán del INE, por ejemplo, y el INE dice que hace estadística. No es tan así. La estadística viene siempre de la muestra, ¿ya? Lo que hace el censo es tomar indicadores aparentemente poblacionales, ¿ya? Lo que nosotros vamos a orientar todo esto es a una muestra, ¿ya? Una muestra. Y creo que una muestra es un subconjunto. Eso es lo primero, ¿ya? Pero saber cómo muestrear es la clave, ¿ya? Hay muchos temas de muestreo, que hoy en día hay muchos resultados de muestreo que se entregan hoy en día, que parten de bases que son completamente irrisorias. Las vamos a comentar cuando lleguemos a esa parte de muestreo, ¿ya? Después nos dice que vamos a hallar, vamos a clasificar y vamos a resumir. Eso es lo que vamos a estar haciendo durante todo el día de hoy, probablemente gran parte del día de mañana. Clasificar y resumir. ¿Qué es lo que es una clasificación y qué es lo que es un resumen? Algo tan simple como el promedio. ¿Qué es lo que es el promedio? Un resumen. Estoy tomando todo un conjunto de datos, sean estos 10, sean estos 40, sean estos 1500, y lo estoy resumiendo en un punto, en un único punto con el cual yo estoy tomando una decisión posteriormente. Entonces tengo que garantizar de que ese punto cumpla ciertas condiciones, ¿no? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy haciendo un gráfico? Estoy clasificando. Estoy diciendo, mira, estos pertenecen a un grupo, estos pertenecen a otro grupo, estos pertenecen a otro grupo, y en función de eso estoy tomando decisiones, ¿no? O sea, básicamente todo lo que nosotros vamos a llamar análisis exploratorio de datos tiene que ver con este concepto de clasificar y resumir, ¿no? Todo esto con el fin de hallar regularidades. Ya quiero que hallar una regularidad es hallar un patrón. Hallar un patrón es hallar un modelo. Es decir, mira, logramos obtener un conjunto de datos y la gráfica nos mostró algo tan maravilloso como lo que estoy mostrando yo acá. Entonces vamos a decir, mira, esta es una curva que es razonablemente simétrica, su indicador de kurtosis es muy cercano a cero, pareciera ser que detrás de esto está la normal. O nosotros digamos, mira, tenemos un conjunto de datos que presenta un sesgo positivo, donde tengo un decaimiento lento en los datos, ¿ya? Pareciera ser que detrás de esto tengo una gama, ¿ya? O sea, hallar una regularidad es decir, mira, pareciera ser que detrás de la variable que estamos manejando hay un modelo, ¿ya? ¿Qué modelo? Es el que tenemos que, de alguna manera, averiguar. Finalmente, una vez que nosotros logramos tratar de imponer un modelo, decirle, mira, pareciera ser que el modelo que trae los datos es A, B o C, desarrollamos inferencias estadísticas, ¿ya? Inferencias estadísticas, que lo que buscan la inferencia estadística es predecir, ¿ya? Es generalizar, porque la inferencia estadística es una inferencia inductiva, es una inferencia que va a partir de un caso particular, que es la muestra, y lo va a generalizar, lo va a llevar a la población, ¿ya? ¿Qué es lo que yo esperaría con esto? Que la media muestral tienda a ser similar a la media poblacional, ¿ya? Que la varianza muestral tienda a ser parecida a la varianza poblacional. Y eso va a ser razonablemente cierto en la medida que el modelo que nosotros estamos suponiendo esté en lo correcto. Si yo propongo un modelo A, cuando en realidad los datos se asocian a un modelo B, obviamente vamos a tener resultados completamente dispares, ¿ya? Es por eso que uno tiene que proponer modelos sobre la base de datos y no sobre la base de creencias, ¿ya? Yo diría, hasta los años 70, ¿ya? Confiabilidad se basaban básicamente en creencias. Todo se calculaba sobre la idea de la exponencial de Weibull, porque no habían datos. Los datos eran muy pobres. Hoy en día tenemos datos, lo complicado que pueden ser a veces muy malos datos, ¿ya? Pero tenemos datos.
Entonces, con esos datos ya no puedo ahora decirles que el modelo es Weibull o que el modelo es exponencial cuando estoy viendo claramente una curva simétrica, ¿ya? Yo no puedo decir que el modelo es Weibull cuando veo un decaimiento lento ya en los datos a través del tiempo, porque la Weibull tiene un decaimiento rápido, abrupto, ¿ya? Entonces, no es llegar y ocupar el modelo porque en la historia o los libros nos dicen que la distribución es Weibull. No, la distribución va a ser la que me muestre los datos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a estar en este curso, en todo esto, en toda esta definición que nosotros hemos dado a estadística. Vamos a partir primero con la idea de recoger datos, vamos a continuar con la idea de clasificar, resumir, vamos a proponer algunos modelitos en función de los resultados que estamos teniendo para finalmente desarrollar inferencias, ¿ya? Y ese es el fin último de lo que esperamos en el día de hoy. Pero antes de hablar de los datos, de cómo recoger datos, hemos hablado mucho del dato. Entonces, datos, pero ¿qué es lo que son los datos? Y generalmente cuando uno piensa en datos, piensa en números. Dice el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 9. Está pensando en números, ¿ya? Particularmente en el sistema numérico, que no es el único sistema. ¿Ya? Todos aquellos que trabajan más en la parte computacional van a trabajar el sistema binario, ¿ya? Y que el sistema binario va a representar exactamente las mismas condiciones que nosotros estamos representando con el 8, con el 9, a través de 0 y 1, ¿ya? Entonces, este sistema numérico tenemos que tener claro que inicialmente son símbolos. No cumplen otra condición más que ser símbolos. Y como todo símbolo, tiene ciertas cualidades. Esas cualidades nos van a llevar a decir que nuestro símbolo va a ser cualitativo o nuestro símbolo va a ser cuantitativo. Por ejemplo, el caso de tipo de camión, ¿no? o tipo de falla. Yo tengo una variable que va a ser tipo de falla y que la puedo colocar tipo de falla 1, tipo de falla 2, tipo de falla 3, tipo de falla 4, y esta variable tipo de falla 1 va a estar representando ciertas condiciones que la van a organizar o la van a agrupar en este tipo de falla. O sea, lo que tengo es una variable cualitativa. A pesar de que yo le esté escribiendo 1, 2, 3 y 4, sigue siendo cualitativa. Por lo tanto, no puedo a esto calcularle promedio. No tiene sentido a esto calcularle promedio. ¿El computador lo va a hacer? Sí. El computador hace lo que uno le pida. Mientras esté bajo su norma, lo va a poder hacer. Lo mismo que si yo escribo A, B, C y D. El computador no me va a calcular eso. Es decir, no va a entender porque lo va a entender como texto, ¿no? Ya. Dentro de las variables cualitativas hay dos grandes grupos. Primero está aquella que se conoce como nominal, y aquí entramos a un tipo de escala, ¿no? Los libros acostumbran a llamar escalas, ¿no? Esto en general uno lo encuentra más en libros, hoy en día, lo encuentra más en libros de estadística para sociólogos, para ciencias sociales, ¿ya? Un poquito también lo encuentra en libros para psicología también, ¿no? Y es lo lamentable, porque se asume en realidad que todos aquellos que no se encuentran en esas ciencias que son distintas a las que se manejan en matemática, pareciera ser que todos debiesen conocer esto, y la verdad que no. Lamentablemente no, ¿ya? Lamentablemente cuando uno ve un símbolo 1, 2, 3, 4, asume inmediatamente que es continuo, el computador lo va a asumir que es continuo y lo va a trabajar de esa manera. Y ojo, hay modelos discretos y hay modelos continuos. Entonces, si yo tengo una variable como, por ejemplo, número de fallas o número de atrasos, no puedo suponer, lo que lo hacen muchos libros, no puedo suponer normalidad. La distribución normal es una distribución que es continua. Entonces no puedo suponer normalidad en una variable que es discreta y después decir, mira, parece ser que ajusta bien, porque es imposible. La variable discreta tiene que tener detrás de ello un modelo discreto. La escala nominal de todas las escalas es la más simple de todas.
La escala nominal lo único que hace es clasificar, decirme que el 0 como resultado es distinto del 1. Vamos a borrar. Que el 2 como resultado es distinto del 1. Que el 3 como resultado es distinto del 2. ¿Ya? Que el 9 como resultado es distinto del 0. ¿Ya? Entonces lo único que nosotros vamos a hacer con esta escala nominal es decir cuántos elementos tengo que son 0, cuántos elementos tengo que son 1, cuántos elementos voy a tener que van a ser 2, y una vez que tenga todas las clasificaciones necesarias, voy a poder ver cuál es la clasificación más frecuente. Ya esa clasificación más frecuente, seguramente todos notarán que le van a llamar moda. ¿Ya? Más que eso no se puede hacer hoy en día con una variable nominal. ¿Ya? No sé, ojo con eso. Si yo quiero que el dato me entregue alguna información adicional, aunque sea mala, ¿ya? Tengo que pedir algo más. Y ese algo más me lo entrega el dato que se encuentra en escala ordinal. El dato en escala ordinal incorpora la noción de jerarquía, incorpora la noción de cantidad. Es decir, para el dato en escala ordinal, el 0 como resultado es menos que el 1. El 1 como resultado es menos que el 2. El 2 como resultado es menos, etc. Yo tengo un orden de cuándo es mejor y cuándo es peor. Es típico, muy típico de las escalas de preferencia. Ustedes le van a decir en algún momento, bueno, clasifíqueme la falla, de la falla más importante a la falla más irrelevante. Entonces ahí está, le va a decir 1 como la más importante, 2 como la menos importante, 3 como la siguiente más importante, hasta que llegue a la que es más irrelevante, 7 por ejemplo. Y le asignó una codificación numérica, algo que es una jerarquización. No quiere decir que la falla 1 sea, digamos, el doble de importante que la falla 2, ni que sea 3 veces más importante que la falla 3, sino que estoy diciendo que es más importante que la 2. ¿Cuánto más? Entramos en la subjetividad. ¿Ya? ¿Cuánto más importante es la falla 7 o cuánto menos importante es la falla 7 con respecto a la 5? No lo podemos establecer. Lo único que puedo decir es que una es más importante que otra. No hay una relación de distancia entre ellos. Hay tan solo una relación de cantidad. Esto es tremendamente común, particularmente en todo este problema de escalas de preferencia. Hoy en día se está utilizando mucho este tipo de escala ordinal para hacer este tipo de análisis, y lo peor de todo es que después se calcula el promedio. Un ejemplo de ello es la encuesta académica que hacen todas las universidades y todos los institutos de educación superior en Chile. Todos hacen encuesta académica y le preguntan, ¿entregó la información de la evaluación del curso al comienzo de la clase? 0 si no la entregó, 7 si la entregó correctamente. ¿Ya? ¿Y qué van a colocar algunos? Van a colocar 2, otros van a colocar 6, otros van a colocar 7, y así van a haber una serie de preguntas. ¿Y qué se va a entregar como resultado final? El promedio. Pero resulta que para el alumno 1, este 7 no es el mismo que para el alumno 2, porque estamos midiendo exactamente lo mismo y de acuerdo a la percepción del alumno 1, el profesor la entregó, de acuerdo a la percepción del alumno 2, él no la entregó tan bien. Estamos midiendo lo mismo. Distinto sería a que yo tenga dos pesas, la pesa 1 y la pesa 2, y en la pesa 1 y en la pesa 2 peso a la misma persona. ¿Qué debiese ocurrir con el resultado del peso? Deberían ser iguales. Deberían ser iguales, ¿verdad? Uno esperaría que fuesen iguales, pero Sí. si no lo son, también hay un tema de la calibración de la pesa, ¿ya? De la precisión de la pesa, que me pueden llevar a que tengan una sutil diferencia. O sea, si es 61,2, el otro a lo mejor me va a decir 61,19, ¿ya? Pero no va a existir esta diferencia desde un 2 a un 7 como ocurre en una escala ordinal.
Ojo con ese detalle, ¿ya? Lamentablemente, la mayoría de las instituciones hace esto y entrega como resultado final el promedio, ¿no? Algo que no tiene mucho sentido, y a pesar de que, al menos en mi institución, se ha hecho ver que no tiene sentido, pareciera ser que no se entiende que no tiene sentido. Ya, si queremos nosotros que estos simbolitos pasen a ser números y podamos trabajar estos símbolos como números, tenemos que requerir algo más. Y ahí la estadística le establece nombres distintos. Uno va a hablar de que tengo una variable que es discreta o una variable que es continua, ¿ya? Es complejo también un poquito esto, porque si yo les pregunto la edad, ¿ya? Cualquiera de ustedes me va a entregar la edad y me va a decir 31 años, 27 años, 48 años, y uno podría llegar a pensar que la edad es discreta. Y la verdad que no, pues la edad no es discreta. Lo que pasa es que nadie anda diciendo que tiene 27 años con 8 meses, ¿ya? Con 15 días, con 24, con 22 horas, con 19 minutos, con 13 segundos, 14 segundos, 15 segundos, porque obviamente no terminaría nunca de decir la edad. Estaríamos ante una variable continua en su máxima expresión. Entonces, ¿qué se acostumbra a trabajar también, o qué se acostumbra a hacer muchas veces? Que las variables continuas uno las discretiza producto del instrumento de medición. Una variable va a ser discreta no por los resultados que tengo. Los resultados que tengo son producto del instrumento de medición que yo estoy utilizando. Una variable discreta va a ser discreta por los posibles resultados que tenga. Si sus posibles resultados son contables, entonces discreta. ¿Ya? Matemáticamente que la pueda escribir en relación 1 a 1 con los naturales, ¿ya? O con un subconjunto de los naturales. Ahí hablaríamos de una variable discreta. Por ejemplo, la edad. Hay personas que tengan entre 30 y 31 años, millones. ¿Sí? Lo más difícil es que encuentre una que tenga 30 años, porque cuando ya encontré una que tiene 30 años, ya tiene más de 30 años. ¿Ya? Instante va cambiando la edad. ¿Ya? Si pensamos, por ejemplo, en número de atrasos. ¿Cuáles son los posibles resultados del número de atrasos? Que no se atrase nunca, que se atrase una vez, que se atrase 2 veces, que se atrase 3 veces, que se atrase 4 veces, y me doy cuenta que sus resultados son contables. Por lo tanto, la variable número de atraso es continua, ¿ya? Pero discreta. Si lanzamos otra variable, tiempos de entrega de un producto o tiempos de traslado. Mira, fueron 22 minutos, 28 minutos, 30 minutos, 38 minutos, 27 minutos, y tenemos la variable acá en minutos. Uno podría pensar, esta variable es discreta porque estoy trabajando con enteros. Es un problema de los datos enteros, ¿ya? Pero ocurre que entre 22 minutos y 23 minutos pueden haber tiempos de entrega. Sí, infinito. Lo que pasa es que el instrumento de medición que estoy ocupando para medir los tiempos de entrega es un instrumento de medición que no es lo suficientemente preciso para discriminar entre dos resultados que yo escribí como 22. Lo más probable es que si yo estoy trabajando con una variable continua y la trabaje como tal, es que ningún resultado sea igual. Todos debiesen ser distintos. Si cuando yo tengo datos que se repiten en variables continuas, es porque el instrumento de medición que nosotros hemos utilizado es un mal instrumento. No es un instrumento que tenga la precisión que hubiésemos deseado para poder discriminar entre un dato y otro. ¿Ya? Esto es lo relevante para nosotros en nuestro análisis, y vamos a borrar. En nuestro análisis, lo más relevante para nosotros es que podamos identificar si el dato que tenemos es un dato cualitativo o cuantitativo, ¿ya? Dentro del dato cualitativo, voy a identificar si este es nominal u ordinal, porque el ordinal me va a permitir calcular la mediana, aunque va a ser un mal indicador, pero me va a permitir calcular la mediana. El ordinal me va a permitir calcular percentiles,
aunque van a ser malos indicadores, pero me va a permitir calcular percentiles. La variable nominal está limitada a porcentajes y a la moda. Más que eso, hay algunas cositas más que podemos hacer, pero no quiero adelantarme a ello porque probablemente a lo mejor algunos no la conocen. Pero el porcentaje y la moda yo creo que todos la conocen. Todos saben qué es lo que es un porcentaje, todos saben lo que es la moda, aparentemente, ¿verdad? O sea, en la variable nominal es poco lo que podemos hacer. Una variable discreta la tengo que identificar de una continua, porque el tratamiento también es otro. En las variables continuas yo voy a poder intentar modelar una exponencial, modelar una Weibull, modelar una gamma, modelar una normal, modelar una beta. O sea, tengo una infinidad de modelos asociados a la continua. Sin embargo, en la discreta tengo uno, la Poisson. O sea, si el modelo no es Poisson, no es un modelo. ¿Qué implica que no sea un modelo? Que es una variable aleatoria cualquiera. ¿Ya? O sea, no necesariamente todo tiene que ser un modelo. ¿Ya? No es tan importante identificar lo que en estadística se acostumbra a llamar escala intervalar y de razón. ¿Ya? Las variables discretas pueden ser intervalar y pueden ser razón. Las variables continuas también pueden ser intervalar o pueden ser razón. ¿Ya? Eso no es tan importante, porque la intervalar, ¿ya? O la razón, siendo discreta, se trabaja de la misma manera. La continua, siendo intervalar o razón, se trabaja de la misma manera. Lo que se trabaja distinto es la discreta de la continua. Por lo tanto, yo tengo que identificar siempre, ¿ya?, si la variable que tengo es discreta o continua. No por los datos que tengo, sino que los posibles datos que podría tener. ¿Ya? Porque el instrumento de medición, recuérdense que nos va a limitar en cuanto a el tipo de datos que estamos escribiendo. ¿Ya? Esto es fundamental. Esto es lo primero que uno tiene que analizar cada vez que va a trabajar con datos. ¿Qué dato tengo? Porque dependiendo de qué dato uno tiene, es qué puede hacer con los datos. ¿Ya? Los software en este aspecto son torpes, son tontos. Ellos van a hacer lo que uno les pida. ¿Ya? Yo tengo datos 1, 8, 9, 20, y le pido un indicador de simetría, me lo va a calcular. Aunque no tenga sentido calcularlo. ¿Ya? Él lo va a calcular, porque él no está para discriminar si está correcto o no está correcto. Él va a calcularlo. ¿Alguna duda hasta el momento que podamos discutir? Ya, pareciera ser que no. Avancemos entonces. El tema de la medición, ya como hemos dicho, en realidad lo que hace la medición es una transformación. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es una transformación. Estamos tratando de representar un hecho que se encuentra en nuestro mundo, ¿ya? Un hecho como el tiempo, la velocidad del viento. ¿Cómo represento la velocidad del viento? Varias alternativas. Decir que el viento va de este a oeste, ¿ya? Pero ahí estoy hablando de dirección. Puedo decir que estoy ante una cierta cantidad, 45 kilómetros por hora. Ahí estoy hablando de una medición. ¿Ya? ¿Cómo representamos esa realidad? A través de estos símbolos. Eso es lo que busca básicamente este proceso de medición. Representar realidades que se encuentran en nuestro mundo a través de símbolos. De tal manera que yo pueda, a través de estos símbolos, lograr obtener información que me permita tomar decisiones. ¿No? Para obtener estos datos, como dijimos nosotros previamente, hay dos alternativas. Una, que yo cense la población. Eso no es muy productivo. Hay tiempos de análisis que pueden ser muy elevados y cada vez que uno censa también puede tener el riesgo de incorporar datos que no tenga que incorporar. ¿Ya? O la alternativa nuestra que es trabajar con muestras. ¿Ya? Trabajar con una muestra y no cualquier muestra. ¿Ya? Nosotros nos vamos a orientar a un tipo de muestra particular, que es una muestra que no se acostumbra a hacer en todos los estudios que uno ve por televisión. ¿Ya? Este estudio hasta hace poquito, de hecho lo estuvimos comentando con unos colegas y se me olvidó, lo iba a colocar acá, pero lamentablemente lo olvidé.
Ya, después lo vamos a comentar cuando entremos los muestreos. ¿Ya? Los muestreos, tenemos que tener en los muestreos dos aspectos que parece ser que son importantes y que afectan a la información que nosotros estamos teniendo para desarrollar nuestra inferencia. La primera es el tamaño de la muestra. Mientras más grande es la muestra, ¿ya?, más precisas van a ser nuestras inferencias. Claro, que eso se contrapone también con el costo. Mientras más grande es la muestra, mayor costo tengo, ¿ya? Y segundo, ¿ya?, la variabilidad de los resultados. Mientras más grande es la variabilidad de los resultados, necesito muestrear más. Si yo tengo poca variabilidad en los resultados, necesito muestrear menos. Porque si tengo poca variabilidad, me está diciendo que los resultados todos se parecen mucho entre sí. Entonces basta que tome un conjunto menor de datos y voy a saber lo que está pasando. Si tengo gran variabilidad en los resultados, y mucha variabilidad, voy a tener que tomar una muestra más grande para poder estructurar lo que está pasando dentro de esta gran variabilidad, ¿ya? Entonces, hay ahí un efecto más o menos de contraposición, ¿ya? Gran tamaño de muestra, mayor costo. Gran variabilidad, mayor costo, porque voy a tener que tomar una muestra mayor, ¿ya? Pero todos estos procesos de selección, para que tenga sentido que yo pueda realizar inferencias, va a requerir que este muestreo que nosotros estamos proponiendo acá sea un muestreo probabilístico. Y esto es complejo, muy complejo en una población real, ¿ya? Particularmente las encuestas de estudios públicos. Ya cualquier encuesta que se haga hoy en día en Chile, ninguna encuesta es extrapolable a la población, ¿ya? A pesar de que en las páginas web de esta empresa escribían cosas tan absurdas como las que les voy a leer ahora, ¿ya? Miren, que hay una encuesta que dice que tipo de estudio, voy a averiguar dónde era porque me mandaron, cuantitativo no probabilístico. Si ya está diciendo que es no probabilístico, él me está diciendo que los resultados que yo va a tener en su encuesta van a representar tan solo a aquellas personas que él encuestó, que no la puedo extrapolar a la población. Párrafo siguiente, dice, se utilizó un muestreo aleatorio estratificado. Muestreo aleatorio. Aleatorio quiere decir que fue probabilístico. O sea, no tiene idea de nada. ¿Ya? Esto pasa en las páginas web de las empresas que hacen estudios de mercado, que en general tratan de hacer algo que es probabilístico, pero que realmente no lo es. Ojo con eso, no existe en Chile ninguna empresa que haga encuestas de opinión pública que sean probabilísticas. Y no porque no quieran hacerlo, y no porque no puedan hacerlo, sino que porque el costo es muy grande. Porque con esto yo tendría que garantizar que cada uno de los elementos de la población tiene alguna probabilidad de ser escogido. Que no es lo mismo que tengan igual probabilidad de ser escogido. Ojo, muchas veces también se plantea eso, que tienen que tener igual probabilidad de ser escogidos. Ese es el peor del escenario. Ese es el escenario de la máxima ignorancia. Cuando yo no sé nada, le asigno todo igual probabilidad. Si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, imaginemos que queremos averiguar dónde va a estar la persona que se va a ganar el Kino, ¿ya? ¿Quién cree usted que tiene más posibilidades de ganarse el Kino? ¿Una persona que vive en Santiago o una persona que vive en la octava región? Cualquiera. Igual. Las dos tienen la misma posibilidad. Las dos tienen la misma probabilidad. Pero ahora vamos al paso siguiente, ¿ya? ¿Qué es más probable? ¿Que la persona se gane el Kino, viva en Santiago o viva en la octava región? Santiago. Y en Santiago, porque se venden más, pues hay más gente. Ya, entonces ahí uno podría llegar a pensar entonces tiene un comportamiento distinto. Definitivamente sí, si yo quiero determinar, ¿ya?, dónde va a estar la localidad, y ese es mi interés, dónde va a estar la localidad de la persona que se va a ganar el Kino o alguno de estos juegos de azar, ¿ya? Voy a tener que estratificar, porque el comportamiento es distinto dependiendo de la cantidad de habitantes y la cantidad de juegos que se hagan en las distintas localidades, ¿ya? Los muestreos no probabilísticos lo que hacen es eso. No son malos muestreos, ojo,
son necesarios, porque de alguna manera nos están entregando una pequeña luz donde antes no la había. Si no existieran estas encuestas de opinión pública, nadie sabría nada de lo que está pasando. Tendríamos puras opiniones personales, opiniones de lo que creemos según lo que vemos. Lo que vemos es lo que está muchas veces en la televisión, y todos sabemos que lo que muestra la televisión no es toda la realidad, siempre. ¿Ya? Entonces, es complejo. Siempre nos van a entregar una pequeña luz, pero no podemos generalizar a la gran población. Cuando nos dicen, de acuerdo al último estudio, que el 19% de los chilenos está de acuerdo con la gestión del presidente, ya una de las tantas encuestas que han salido, yo no puedo decir que el 19% de los chilenos. Lo que puedo decir es que el 19% de los encuestados. Entonces, malamente, lo que tienden a ver o a tratar de mostrar por televisión, y ese es un error, pero son periodistas, ellos no tienen esa formación, así que es perdonable, ellos tratan de extrapolar y pensar de que en realidad son el 19% de los chilenos los que están, y puede ser cierto, porque es una de las miles de posibilidades, pero también es altamente probable que no sea así, ¿ya? Porque el muestreo no capturó a todos los elementos de la población inicialmente. Ese muestreo se realizó a aquellas personas que decidieron primero responder la encuesta, ¿ya? Y que estuvieron ubicados en el lugar donde ellos realizaron la encuesta. Entonces, Y lo otro que nos dicen, profesor, es la cantidad de gente también que fue encuestada, porque pueden ser 5 personas y ese 19% es una sola. no, pero generalmente eso lo dicen en las páginas web de la empresa. Tú entras a la página web de la empresa y ahí te va a decir se encuestaron 1.318 o 1.540. ¿Ya? Y ahí uno encuentra el valor, pero eso es prácticamente irrelevante porque el número muestreo o el número de elementos muestreados no es tan importante en muestreos si es que no tengo información. ¿Ya? Hay dos tipos de muestreo: muestreo por diseño y muestreo por modelo. Nosotros vamos a trabajar en muestreo por modelo en este curso, pero el muestreo por modelo, ¿qué presume? Que hay una distribución de probabilidad detrás de los datos. ¿Ya? Y no cualquier distribución de probabilidad, va a asumir la normal. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde está el problema también, porque lo que tú estás midiendo una serie de preguntas que no tienen nada que ver con la normal. ¿Usted está de acuerdo con la gestión del presidente en el último tiempo? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, no. Sí, no. O sea, ¿qué va a llevar esto? Va a llevar a la proporción. Y van a asumir a través de la proporción, ya que la proporción convenientemente estandarizada, utilizando el teorema del límite central, va a llegar a una distribución normal. Pero esa es una pregunta. Y en general en la encuesta tú estás haciendo 5 preguntas. Entonces ahí el tema es no menor, ¿ya? Lo que nosotros vamos a trabajar, afortunadamente en las empresas sí se da esa posibilidad, ¿eh? Tengo la posibilidad de trabajar al menos asesorando en varias empresas, y muchas veces ahí tenemos bases de datos. A veces están medio malas, pero no importa, ahí tenemos bases de datos. Y cuando yo tengo una base de datos, yo puedo, en función de esa base de datos, tomar una muestra. ¿Por qué tomar una muestra y no trabajar con toda la base? Miran algunos, porque la inferencia estadística no trabaja con toda la base. La inferencia estadística trabaja con muestras, ¿ya? Si yo trabajo con la base, toda la base de datos, no puedo generar un modelo que me permita proyectar. ¿Qué es lo que hacen todas estas técnicas que estábamos mencionando recién de ciencia de datos? Aquí hay varias. Muestrean. Toma una muestra, solamente que esa muestra la repite 1000 veces. Y como el computador tiene la posibilidad de tomar una muestra, repetirla 1000 veces y calcular los 1000 promedios casi con un clic, ¿ya? Y uno no lo podría hacer, es la ventaja que tienen esos métodos por sobre los métodos tradicionales. Eso sí, no necesitamos 1000 muestras a veces. Y lo otro, que el computador desconoce el tipo de datos, ¿ya? Y él va a trabajar todo como si fuese continuo, ¿ya? Incluso a veces cuando tenemos datos que son muy distintos entre sí, los tienden a estandarizar para llevarlo a una escala más o menos comparable, ¿ya? Pero estás estandarizando datos que son cualitativos porque estás asignando un número. Entonces ahí hay un problema no menor. Ya, pero no entremos con eso todavía. Los muestreos neurolíticos lo que buscan de alguna manera, vamos a ocupar una palabrita compleja, ¿ya? Buscan representatividad, ¿ya? Digo que una palabra compleja
Porque en realidad la representatividad no es demostrable. Cuando yo tomo una muestra, yo no te puedo demostrar que la muestra es representable, que me está representando toda la población. ¿Cómo lo vas a demostrar? Lo que hace la estadística es otra cosa. Lo que hace la estadística es demostrar que los indicadores que vamos a utilizar van a cumplir ciertas propiedades matemáticas, ¿ya? Que seguramente algunos la escucharán, sesgamiento, consistencia, suficiencia, eficiencia, que son cosas que se demuestran matemáticamente porque se definen. Se define, mira, consistencia implica tal cosa, y uno lo demuestra matemáticamente. El problema es que eso no se entiende en el mundo externo, y por eso se ha acostumbrado a utilizar mucho y tal vez en exceso la palabra representatividad. Si no, quiero una muestra representativa. No tengo muestra representativa. Lo que tengo son muestras probabilísticas. Y lo que van a hacer estas muestras probabilísticas es básicamente establecer que los indicadores están cumpliendo ciertas propiedades. Ni siquiera podemos decir que vamos a acertar. Nosotros nos estamos acercando a una verdad, pero no estamos diciendo que esa es la verdad. ¿Ya? El caso de acá, una encuesta que hagamos respecto a la crisis económica, esta es una pregunta antigua, ¿ya? Europea, ¿tendrá un menor impacto en Chile? Bueno, va a depender de donde yo haga la encuesta, el resultado que voy a tener. Si hago una encuesta a la salida de un mall, voy a tener un resultado. Si hago una encuesta en los estudios o en las casas de estudio donde se enseñe ciencias económicas o ciencias administrativas, probablemente tenga otro resultado. Entonces, lo que busca una muestra probabilística es tratar de juntar las distintas visiones. ¿Ya? Mira, este grupo tiene una visión, por lo tanto, este va a pertenecer a un grupo. Este otro grupo tiene otra visión, vamos a tener otro grupo. ¿Cuántos grupos tenemos? No lo sabemos. Por lo tanto, esa es una apuesta que uno hace, una apuesta a priori, y obviamente que va detrás de todo el análisis que se conoce como el estudio de estado del arte. Yo tengo que primero identificar mi población. ¿Cuál es mi población? Chile. Ya, los que están en el norte, ¿piensan lo mismo que los que están en el centro? Si yo creo que sí, entonces no necesito estratificar por regiones. Si yo pienso que no, podría estratificar por regiones. Por estudio. Mira, los que están hasta cuarto medio tienen un pensamiento similar a aquellos que tuvieron una educación superior. Si yo creo que sí, no necesito estratificar por nivel de estudio. Si yo pienso que no, voy a tener que estratificar por nivel de estudio. Los extranjeros piensan lo mismo que los nacionales. Si yo pienso que sí, no necesito estratificar por los habitantes de la ciudad, del país donde estamos. Si yo pienso que no, tengo que estratificar. Y cada vez que estoy estratificando, estoy generando más grupos. Y cuando tengo muchos grupos, tengo una muestra que es tremendamente grande. Y eso es lo que ocurre particularmente para ver estos estudios de opinión pública. Y yo no puedo suponer que Santiago piensa lo mismo que Valparaíso. Yo no puedo suponer dentro de Valparaíso que la gente que se encuentra, por ejemplo, en Tayancha tiene un pensamiento similar a la gente que se encuentra en Limache, interior, porque son otras realidades. Por lo tanto, tengo que buscar, ya ahí empiezo a estratificar por distintas zonas, por distintos grupos. Y la muestra me queda una muestra tan grande, ¿ya?, que el costo es prohibitivo, ¿ya? Ya las técnicas básicas de muestreo probabilístico, que es donde nosotros nos vamos a concentrar, van a asociarse básicamente con muestreos que sean aleatorios. El concepto aleatorio quiere decir al azar. El concepto aleatorio quiere decir probabilístico. Un muestreo aleatorio es un muestreo probabilístico. Un muestreo al azar es un muestreo probabilístico. Todo esto está dependiendo de que la selección es al azar. Y piensen ustedes en la encuesta de opinión pública, nunca la selección es al azar. Porque yo le pregunto a la persona y voy a responder, voy a tener los resultados de quienes me respondieron nomás. Yo nunca los seleccioné. Ellos decidieron responder. Distinto sería que yo en el curso, por ejemplo, escogiera al azar 10 alumnos y les hago una encuesta. ¿Ya? Y como obviamente al final voy a tomar una evaluación, si no me responde la encuesta, le bajo la nota en la evaluación, entonces lo obligo a responder. Ahora, otro cuento es si el resultado de la encuesta va a ser verídico o no. Ya ahí entramos a un tema
error de medición, que tampoco queremos profundizar mayormente acá. El primer muestreo que nosotros vamos a trabajar dentro de las muestras probabilísticas se conoce como muestreo aleatorio simple, ¿ya? Este muestreo aleatorio simple es un muestreo que yo he tratado de representar mediante esta figura. Es algo totalmente personal esta figura, personal, y con un colega más que ya no está con nosotros. Que nosotros dijimos, bueno, ¿cómo tratamos de representar el muestreo aleatorio simple? Bueno, tenemos una población donde, si queremos suponer, que es la particular apuesta del muestreo aleatorio simple, ¿ya?, que él supone que la característica de interés, lo que estoy midiendo, es similar en todos los elementos de la población. De tal manera que si yo divido esto así, lo que veo en este grupo es lo mismo que veo en este grupo. Dividí por eso, ya, perfecto. Alguien me dirá, uy, pero ¿y si dividimos ahora por acá, por este grupo? Me doy cuenta que lo que veo acá también es similar a lo que yo veo acá, y es similar a lo que yo veo acá. Alguien me dirá, pero en unos hay más, en otros hay menos. Sí, pero eso es cantidad, eso es frecuencia. No es lo que estoy midiendo, ¿ya? Ahí es sutilmente distinto la cantidad con respecto a lo que uno está midiendo. Por ejemplo, lo que yo estoy midiendo es tiempo de desarrollo de una actividad. Y lo que estamos diciendo ahora, mira, tenemos 15 máquinas. Y lo que me está diciendo ahora es que todas las máquinas tienen un tiempo de desarrollo de la actividad similar. Aquí tengo la máquina 1, aquí tengo la máquina 2, aquí tengo la máquina 3, aquí tengo la máquina 4, aquí tengo la máquina 5, etc. Me está diciendo esto que no me es interesante trabajar por máquina, porque todas las máquinas están teniendo un tiempo que es similar. El muestreo aleatorio simple es un muestreo que va a basarse en esa suposición, en que la característica de interés se comporta de manera similar en cualquier grupo que yo pueda conformar en una población. Todas las poblaciones reales en general son estratificables. Yo todas las poblaciones las puedo dividir en grupos. Por ejemplo, el curso los podría dividir en género, masculino y femenino, ¿ya? Los podría dividir, por ejemplo, a través de una pregunta, quiénes son del norte y quiénes son del sur, ¿ya? Los podría dividir por quienes tienen apellidos que partan con una letra menor o igual que H, y quienes tienen apellidos que partan con una letra mayor o igual que H. O sea, siempre puedo encontrar algo por el cual estratificar. ¿Qué me dice el muestreo aleatorio simple? Que independiente de los grupos que yo pueda formar, la característica se va a comportar similar, va a ser homogénea. Aquí viene este concepto de homogéneo, y este concepto homogéneo en el muestreo particularmente tiene que ver con similar. Homogéneo. Similar. Esto es súper complejo, ¿ya? ¿Dónde lo puedo ver? En pocas cosas, ¿ya? En todos los juegos de azar, uno asume en realidad que la probabilidad de escoger un número va a ser igual a la de escoger otro número. O sea, en todos los juegos de azar se da esta condición, y es por eso que es tan poco probable ganarse los juegos de azar. Fuera de los juegos de azar, ¿dónde se aplica? En control de calidad. En control de calidad, y particularmente en muestreo de aceptación. En muestreo de aceptación, tú estás asumiendo que los elementos del lote son todos similares. Es un supuesto. ¿Dónde se acostumbra a ver también mucho esto? En las correas transportadoras en la parte minera, donde se está sacando un segmento del mineral que va pasando por la correa transportadora, y de acuerdo a ese segmento se está clasificando en cuánto es lo que trae el mineral, la ley del mineral, etc. ¿Qué está asumiendo? Que lo que está pasando por la correa es homogéneo, ¿ya? Puede no ser así, ya ese es otro cuento, ¿ya? Donde se acostumbra a ver mucho esto, se aplica, y también puede ser discutible, lo que hace el Servicio Nacional de Pesca, cuando ellos deciden poner en veda, más que poner en veda, deciden decretar María Roja, por ejemplo. Ellos van a los puestos, toman una muestra de los productos que están sacando, viene un saco de loco, viene un saco de macha, o viene un saco de almeja, y ellos toman de los que están ahí un conjunto, 3, 4, de los que están arribita, que está asumiendo que todo ese saco viene de un mismo sector,
Por lo tanto, él esperaría que si esas 3 manchitas que sacó de arriba, ¿ya?, tienen marea roja, todo el saco lo va a tener, por lo tanto, todo el sector queda inhabilitado. De alguna manera hay un supuesto fuerte detrás, supuesto que puede estar equivocado, pero no lo sabemos, porque el muestreo es una apuesta. ¿Cuándo yo voy a saber si estoy más o menos en lo cierto o estoy equivocado? Cuando analice los datos. Cuando analice el dato, recién ahí voy a darme cuenta, mira, parece ser que tomé el muestreo acertado o lamentablemente me equivoqué. Fuera de estos casos, yo conozco muy pocos casos en los cuales yo pueda decir que el muestreo aleatorio simple es el muestreo más adecuado. En la mayoría de los casos yo voy a tener que estratificar. En la mayoría de los casos yo voy a tener que el comportamiento de la característica de interés es distinto, ¿no? Típico también en el ámbito minero, por ejemplo, cuando estamos hablando de los camiones que llevan el mineral desde la mina hasta el chancador, ¿ya? O sea, todos los camiones tienen la misma velocidad, ¿no? Algunos son más antiguos, otros son más nuevos, ¿ya? Por lo tanto pueden tener velocidades distintas y eso lo vaya a tener consumos distintos. O sea, si mi interés es minimizar el consumo, ¿ya?, me voy a dar cuenta que voy a tener a lo mejor un consumo que va a ser distinto entre un camión tipo 1 y un camión tipo 2, porque son camiones de distintos años de servicio, de distinta potencia. O sea, hay muchas características que nos pueden ayudar a que ese consumo sea distinto, ¿ya? En la mayoría de los problemas, yo necesariamente voy a tener que estratificar. Y este es un detalle, y aquí quiero que lo dejemos súper claro porque va a ser importante para el futuro. En el futuro, cuando nosotros hablemos de inferencia estadística, en inferencia estadística vamos a basar toda la inferencia estadística en lo que se conoce como una muestra aleatoria de tamaño n. Bueno, esa muestra aleatoria de tamaño n no es cualquier muestra. Voy a escribirlo acá. Esa muestra aleatoria es precisamente esta, el muestreo aleatorio simple, ¿ya? Sobre la base de un muestreo aleatorio simple está basado todo lo de inferencia estadística, ¿ya?, que nosotros vamos a tratar. Ojo, quiero dejarlo claro. Lo que nosotros vamos a tratar y es lo que se trata en cualquier curso de estadística para gente no estadística, ¿ya? Cualquier ingeniero va a ver esto, cualquier persona que haya estudiado un curso de estadística seguramente hizo esto. Lo que tenemos que profundizar, y es que ahí donde se olvida siempre, es que ese muestreo o que esa muestra aleatoria está basada en esta, no en la estratificada, ¿ya? Tremendamente importante. Si yo creo que existen estratos, creo que existen grupos, necesariamente tengo que definir los grupos. Pero como yo lo dije, es una creencia. Yo creo que el comportamiento de este grupo, sobre el lápiz, voy a rayar para el lápiz, ahí está el lápiz. Yo aquí tengo un grupo, mire, aquí tengo un grupo que yo he tratado de identificar ese grupo con colores distintos, ¿ya? Tengo un grupo verde, me corre un poquito, pero ustedes me entenderán. Tengo un grupo que está amarillo, tengo un grupo que está rojo, ¿ya? Y la gracia del muestreo estratificado es que el muestreo estratificado que deja claramente establecido cuáles son los grupos. Él me dice, mira, este es el grupo, la máquina 1. O sea, yo estoy claro en realidad que aquí está produciendo la máquina 1 y no la máquina 2. O sea, este elementito que está acá, entre medio de los rojos, yo tengo claro que pertenecen a la máquina 1. En el muestreo estratificado se tiene absolutamente claro, ¿ya?, cuáles son los elementos de cada grupo. No hay posibilidad de equivocarse, ¿ya? Es tan evidente que uno no se puede equivocar, ¿ya? El color yo lo he tratado de representar en términos de lo que conoce la mayoría de la gente, que es el promedio. Cuéntame, Israel. Sí, profesor, mi consulta va respecto ahí usted agrupó de una manera por colores, ¿cierto? O sea, que nosotros podemos identificar 1, 2, 3, 4 colores diferentes. Claro. O sea, tenemos 4 grupos de datos, pero por ejemplo, donde no hay datos, si yo quisiera también evaluar y decir, mira, ¿sabes? Hay una área grande, importante, donde no hay información, porque no se registró, porque no hubo una producción. ¿Eso también estaría dentro de un muestreo aleatorio simple? No. Bueno, primero que este era muestreo estratificado, ¿ya? Y lo segundo es que si tú no tienes datos, no tienes nada que muestrar. O sea, ¿qué datos vaya a mostrar si no hay datos?
ejemplo, si usted quiere evaluar, no sé, pues, entre qué horario hay menos productividad. Ya, pero para eso tú tienes que tener registro de datos. Si no tienes registro de datos, tú no puedes saber en qué horario hay menos productividad, porque si no sería entrar en la especulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace cuando, por ejemplo, el mismo ejemplo que tú mencionas, es tomar una muestra, o sea, se generan los datos, poquitos datos de esos grupos donde no tengo datos, para poder saber qué es lo que está pasando ahí? Porque de otra manera no tengo cómo proyectarlo. El peor de los escenarios, y que se acostumbra a hacer también, es trabajar con el promedio global y asignar ese promedio global a los grupos donde no tengo datos. Pero tengo claro que a lo mejor no es así. ¿Mm? Ya. Entonces, en general, como yo el color lo traté de representar en términos de promedio, o sea, ¿por qué tengo grupos distintos? ¿Ya? Estoy asumiendo de alguna manera que el promedio, y voy a cambiar el color, que el promedio de este grupo, del grupo 1, es distinto al promedio del grupo 2, que es distinto al promedio del grupo 3, que es distinto al promedio del grupo 4. Porque la gente vive en promedio. ¿Ya? Es que si en realidad la gente, si uno le dice, mira, o lo que pasa es que el percentil tanto, no toda la gente conoce los percentiles. Bueno, nosotros yo creo que todos más o menos los manejamos, pero la gran mayoría yo creo que no tienen ni idea de lo que es un percentil. Pero hay otros indicadores que son más importantes en estadística. En estadística, a pesar de que vamos a vivir del promedio, el promedio es manejable. Si yo tengo la producción y veo que la producción está baja, pero voy a buscar alguna herramienta para aumentar la producción. Y la voy a encontrar. ¿A qué costo? Bueno, eso es otro cuento, pero la voy a aumentar. Si mi objetivo es aumentar, lo voy a lograr aumentar. El problema en estadística no es el promedio. El problema en estadística es la variabilidad. Porque la variabilidad es incontrolable. Control de calidad, lo que busca es eso. Controlar la variabilidad. ¿Ya? Porque eso es lo que no logro controlar. No sé lo que va a pasar cuando yo busco un cambio de proceso. Con ese cambio de proceso, en general, lo que busco es mejorar mi media. No sé lo que va a estar pasando con la variabilidad. Y acá se muestra justamente eso también. Que si bien es cierto, en promedio, el X barra 2 es igual a este X barra 2 que tengo acá, en variabilidad son distintas. Por lo tanto, podría decir que tengo dos grupos distintos. En uno tengo una alta concentración, poco variable, y en el otro tengo menos concentración, más variable. ¿Ya? Eso es fundamental en estadística. Lo que me define el tamaño de muestra, recuérdelo siempre, de acuerdo a lo que comentamos previamente, es la variabilidad. Si yo tengo mucha variabilidad, el tamaño de muestra es más grande. Si yo tengo poca variabilidad, el tamaño de muestra es más pequeño. ¿Ya? Ya. ¿Cómo lo dice acá? Claramente lo que nosotros tenemos acá, una clasificación, yo tengo que tener la población clasificada en grupos, tiene que estar claramente identificado cuál es el grupo 1, cuál es el grupo 2, ¿ya? De tal manera que yo pueda tomar una muestra en cada grupo. Todos los grupos tienen que ser, de alguna manera, muestreados. ¿Qué me ocurrió a mí en alguna experiencia? En alguna experiencia me ocurrió que, por ejemplo, en una base de datos ocurrió que ha existido un grupo 1 donde está el 23% de los datos, ¿ya? Ha existido un grupo 2 donde está el 33% de los datos, y de repente hay un montón de grupos que tienen el 0,2% de los datos, el 0,1% de los datos, que son tan poquitos, que si uno asignara proporcionalmente el tamaño de la muestra, aquí me diría 0,3 datos. Yo no puedo tomar 0,3 datos. O sea, lo mínimo que tengo que tomar en algún grupo, ¿ya? El n mínimo tiene que ser mayor o igual que 2. Lo mínimo es 2 para poder medir variabilidad. Siendo 2 la pobreza misma. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene grupos que son muy, muy pequeñitos, uno puede juntar todos esos grupos en un grupo G cualquiera, que va a ser el grupo de los más pequeñitos, de tal manera de hacer crecer ese grupo. ¿Ya? Y obviamente vamos a seleccionar algún conjunto de elementos acá que sea razonable con ese grupo. ¿Ya? Un muestreo muy común hoy en día, que ha estado bastante en boga, el que se conoce como muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado, yo creo que en los últimos 15 años se ha hecho muy popular, tal vez más, se ha hecho muy popular,
por su amplio uso, ¿ya? Su amplia aplicabilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este muestreo por conglomerado? Básicamente, él genera grupos, pero la generación de grupos es arbitraria. Yo defino cómo formar los grupos, ¿ya? No necesariamente los grupos van a ser, como en el muestreo estratificado, van a ser muestreados. No necesariamente. Muestreo por conglomerado lo que define, y aquí vamos a hablar, yo le voy a escribir un apellido en cada etapas, ¿ya? El muestreo por conglomerado primero define una población estudio, define grupos, genera grupos, que pueden ser de igual tamaño o pueden ser de distintos tamaños. En la práctica, grupos pequeños. En teoría da lo mismo, porque en la teoría ustedes saben que trabaja con símbolos, N, L, K, y entonces ahí no da lo mismo, pero en la práctica necesito grupos pequeños. Entonces, lo primero es que va a seleccionar algunos grupos. Esa es la primera diferencia con el estratificado. El estratificado toma una muestra en todos los grupos. El conglomerado no, selecciona algunos grupos. El grupo 1, el grupo 8, el grupo 10. ¿Ya? Si esos grupos los censa, entonces se acostumbra a hablar de muestreo aleatorio por conglomerado. Hoy en día, muestreo aleatorio por conglomerado en una etapa. ¿Ya? Se ocurre que selecciona algunos grupos y muestrea. Entonces se habla de muestreo aleatorio por conglomerado en 2 etapas. Cuéntame, Ramón. Sí, consultar cómo hace la selección de los grupos, o sea, ¿qué criterios se definen? La selección es al azar, o la conformación, ¿tú te referías? Sí. No, la conformación es arbitraria. Eso es la característica que tiene este muestreo, ¿ya? Y la selección al azar. Claro, la selección siempre tiene que ser al azar, porque ahí está el concepto aleatorio, ¿ya? Mira, un caso muy común que se ha aplicado mucho en lo que se conoce estadística espacial. Bueno, tenemos una región particular. Imaginemos que esta es una región no explorada, porque si es explorada yo tengo información. Sé dónde puedo encontrar minerales y dónde no, ¿ya? No explorada. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra acá? A hacer grilla. ¿Qué es lo que es grilla? Dividir esto en un grupo de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 8 kilómetros. Eso lo va a tener que definir ahí el investigador. Cada uno de estos está conformando un grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo N. Bueno, aquí no hay ninguno. Grupo N. Entonces, aquí es donde te digo que es arbitrario, porque las grillas pueden ser de 5 kilómetros cuadrados, podrían ser de 10 kilómetros cuadrados, podría ser de 1 kilómetro cuadrado, y eso es algo que va a tener que definir el equipo de investigación ahí. El estadístico, el geólogo, ya el ingeniero en mina. Ellos van a tener que decir, bueno, cuánto es lo más conveniente. ¿Qué va a hacer el encargado? Va a seleccionar después al azar algunos grupos. Voy a imaginar. Seleccionamos yo diciendo no es al azar, porque tengo que tener un generador aleatorio que me permita definir cuáles van a ser los grupos que vamos a seleccionar al azar. ¿Ya? Y una vez que selecciono al azar, como mi interés es ver la cantidad de mineral, la ley del mineral y el tipo mineral que hay en esa zona, 2 alternativas, porque aquí haga un hoyo tremendo en 1 kilómetro cuadrado, ¿ya? O en 10 kilómetros cuadrados, o en 5 kilómetros cuadrados, con una profundidad más o menos grande que me permita evaluar cuánto mineral va a haber acá, de qué mineral estamos hablando, la ley del mineral. Impracticable. O sea, no puedo utilizar un muestreo aleatorio por conglomerado en una etapa acá. Necesariamente esto me lleva a un muestreo aleatorio por conglomerado en 2 etapas. Es decir, voy a hacer un pozo sondeo. 1 pozo sondeo, 2 pozos sondeo, 3 pozos sondeo, 1 pozo sondeo, 2 pozos sondeo, 1 pozo sondeo, 2 pozos sondeo, 3 pozos sondeo, 4 pozos sondeo. La cantidad de pozos de sondeo a realizar va a depender de los resultados. Si yo en estos 2 pozos encontré que no encontré prácticamente nada de mineral,
me quedo con esa información. Si aquí encontré 2 y tuve dudas, porque no estamos tan claros, vuelvo a hacer un tercer pozo, de tal manera de poder definir en este grupo cuánta es la cantidad de mineral, ¿ya? Y la ley del mineral, lo mismo acá, para después definir dónde va a partir la mina. Ah, ya, mira, aquí partimos la mina y ahí empezamos a hacer el hoyito, porque ahí es donde encontramos más ley y mayor cantidad de mineral, ¿ya? Entonces, la definición del estrato es arbitraria, ¿ya? Yo definí hacerlo de 5 kilómetros o de 10 kilómetros, pero la selección tiene que ser al azar. Ahora, ¿qué me lleva a que tome una muestra dentro del grupo? Muchas veces el problema que se hace impracticable hacer un censo. Entonces tengo que muestrear. Y eso se va a llevar a un muestreo aleatorio por conglomerado en 2 etapas. Si uno va a los libros, hay ojo, ¿ya? Porque los libros siempre están atrasados por lo menos unos 50 años en el tema, ¿ya? Piensen que los libros que tenemos hoy en día, los mismos libros que están en bibliografía, muchos de esos dicen versión del 2012. Si es del 2012, deben haber una primera versión a lo mejor del año 90. Y si es del año 90, quiere decir que la persona lo pensó en los 70. O sea, en general, vamos a encontrar en los libros lo que se conoce como muestreo bietápico o muestreo multitápico. Pero hoy en día ya no se habla de muestreo bietápico o multitápico, se habla todo de muestreo por conglomerado, en una etapa, en 2 etapas o en cada etapas. ¿Ya? Y por último, nuestro muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático es un muestreo que escapa un poquito a los muestreos anteriores, ¿ya? Y escapa a los muestreos anteriores porque este muestreo aleatorio sistemático presume que yo tengo una población ordenada de manera natural, ¿ya? Y, por ejemplo, el curso, yo tengo una lista del curso, la lista del curso yo la podría ordenar por apellido, ¿ya? Paterno, ¿ya? Y voy a tener un orden. La podría ordenar por apellido materno y voy a tener otro orden. La podría ordenar por nombre y voy a tener otro orden. Le podría preguntar el peso a todos ustedes y lo puedo ordenar por el peso y voy a tener otro orden. O sea, tengo múltiples órdenes. Cuando hablamos de un orden natural, el único orden que no lo puedo alterar, ¿ya? En una investigación prospectiva al menos, es cuando tengo datos a través del tiempo. O sea, el primero que llega es mi primer dato y el último que llegó fue el último dato. Entonces el muestreo aleatorio sistemático está más orientado, lo puedo aplicar en otro caso, pero no tiene sentido. Donde está bien orientado es en datos a través del tiempo, ¿ya? Donde voy a tener una población presunta de un elemento, de K más 1 elementos, de N elementos, que me va a generar N grupos de K elementos. Grupo 1, grupo 2, grupo E, grupo N. Entonces, ¿qué me dice este muestreo sistemático? Como los tengo ordenados a través del tiempo, ¿ya? Voy a seleccionar uno al azar, cualquiera. Escogí este que está acá. Una vez que yo escojo un elemento al azar, el resto queda predeterminado. Este era el elemento, pucha, justo tomé uno malo, ¿ya? Vamos a tomar ese al azar. Este era el elemento X, ¿ya? K más R, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el primer elemento? El elemento R. ¿Cuál va a ser el siguiente elemento? El elemento 2K más R. ¿Cuál va a ser el último elemento? El elemento N-1K más R. O sea, tan solo el primero es seleccionado al azar. Todo el resto queda predeterminado, ¿ya? Por el elemento K, que es la cantidad de elementos que tiene cada grupo, ¿ya? Es un muestreo que es bastante complejo, uno lo ve, nosotros estamos viendo solamente el concepto acá, de estos 4 muestreos. Pero créanme que detrás de estos muestreos, el cálculo de indicadores en un muestreo por diseño es bastante complejo, ¿ya? Vamos a borrar esto, ¿ya? Vamos a entregar un ejemplo bien didáctico. Imaginemos que queremos determinar el número de atrasos de un proveedor cualquiera
en un trimestre. Bueno, ¿cuánto se atrasó el trimestre pasado? No me interesa saber cuánto se va a atrasar este trimestre. ¿Ya? Entonces, en función de eso, yo quiero determinar cuántas facturas le vamos a empezar a hacer a este proveedor en función de ese detalle que es no menor. Pero no tengo claro cuántas compras voy a hacer este trimestre. Por lo tanto, yo podría pensar ahora que el número de compras que realizó, que es N, que es una incógnita, la puedo estimar. ¿Y cómo la puedo estimar? A través del pasado, a través de la historia. ¿Ya? Mira, el mes pasado tuvo 300 facturas, el mes anterior tuvo 328, el trimestre anterior tuvo 628, y defino un N. ¿Ya? Vamos a definir un N simple, para que no nos complique la vida, 1000 facturas. Y vamos a evaluar su comportamiento, ¿ya?, en función de una muestra de tamaño 10. Vamos a ver 10 facturas que se le hicieron a este y vamos a ver si las entregas fueron a tiempo. Entonces, ¿cuáles 10 vamos a tomar? Estamos en el tiempo inicial, no sabemos lo que ha pasado en el trimestre, y aquí está el trimestre, ¿ya?, pero las puedo ordenar. La factura 1, la factura 2, la factura 3, defino el K. El K va a estar dado por N sobre N. 1000 sobre 10, 100. Estoy haciendo grupos de 100 facturas. Las primeras 100 facturas, las siguientes 200 facturas, hasta llegar a 1000. ¿No? Entonces, aquí la primera elección es al azar. Elijamos un número al azar, algo que sea medio esotérico incluso. ¿Ya? ¿Qué número podríamos coger? 32. No, pues esotérico, no tiene nada de 32, el esotérico. Algo que nos asuste. 69. Algo que nos asuste, 13, ¿no? 13. 13, 7. A mí el 13 no me asusta, ¿eh? 120. Eso me hace. Ya yo los voy a ayudar. 6, 6. No, me dio miedo, 7. 666. No, quizás qué cosa, pero más que me da un paro cardíaco hoy día en la noche y ya, 667. Ese fue el que escogimos al azar, ¿ya? Entonces va a ocurrir que vamos a analizar la factura 667, pero yo ya sé cuál fue la anterior. O sea, la anterior fue la factura 567. Y también cuál va a ser la anterior, la 467. Y la del primer grupo, ¿cuál va a ser? La factura 67. Entonces va a llegar la factura 67 y yo voy a ver, mira, llegó a tiempo, no llegó a tiempo. La factura 167 llegó a tiempo, no llegó a tiempo. Y así voy a tomar el resultado. En general está pensado en una investigación prospectiva. Es decir, que yo estoy en el tiempo ahora y quiero ver lo que va a pasar en la medida que van llegando los datos a futuro. ¿Ya? No tiene mucho sentido. Bueno, uno puede aplicar también en investigaciones retrospectivas, pero no tiene mucho sentido porque yo ya tengo los datos de la investigación retrospectiva. Entonces, más que aprovecharme de ese intervalo de tiempo, puedo tomar una muestra que sea completamente al azar si es que no tengo grupos. ¿Ya? Ya, jóvenes, vamos a hacer un pequeño descanso, me hacen 2 minutos más. Con esto damos por finalizada la idea de los conceptos de muestreo. Cualquier duda me la preguntan a la vuelta. Yo, para evitar que las grabaciones queden muy largas, por eso hice las grabaciones en distintos bloques. Entonces voy a cerrar este bloque y después vuelvo a abrir el otro bloque que aparece como clase publicada en el aula. Bloque 2. Bloque 2. Nos vemos en 20 minutos más, jóvenes. Ok, profe, gracias. Okay. Vale, luego. Vale, nos vemos. Nos vemos. Aventuras.